Hola, bienvenidos. En este video vamos a estar hablando sobre los selectores de CSS. Los selectores definen sobre qué elementos se aplicará un conjunto de reglas de CSS. Existen muchos tipos diferentes de selectores que vamos a estar viendo ahora. Los selectores se pueden dividir en 5 categorías: los selectores simples, los selectores combinados, los selectores de pseudoclases, los selectores de pseudoelementos y los selectores de atributos. Nosotros ahora nos vamos a concentrar en los selectores más simples, o sea, los básicos, que seleccionan los elementos basados en el nombre o en el identificador o en la clase de un elemento. Aquí tenemos los selectores de elementos, los que normalmente ya estamos utilizando, o sea, a través del nombre del elemento que queremos seleccionar. En este caso, por ejemplo, estamos seleccionando un elemento o todos los elementos P que tengamos en la página y se le está aplicando por aquí en el ejemplo el Text Align Center y el Color Red. Entonces esto aplica estas reglas de CSS a todos los elementos P que estén en la página. Luego tenemos los selectores de ID. Los selectores de ID seleccionan un elemento de nuestra página HTML a través de su ID. Este ID tiene que ser único en toda la página. Entonces se centra específicamente a seleccionar solo un elemento. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un elemento P que tiene el ID par1 y este mismo ID se selecciona en la parte de CSS haciendo así con el símbolo de almohadilla o numeral seguido del ID de ese elemento. Entonces podemos ver aquí que el ID es par1, se selecciona par1, pero antes le tenemos que poner este símbolo de almohadilla y luego sigue lo mismo. Escribimos toda la regla para ese elemento. Luego tenemos los selectores de clase. Los selectores de clases pueden seleccionar elementos con un atributo de clase específico. En nuestra página nosotros podemos tener varios elementos que utilicen una misma clase y todos estos elementos pueden ser seleccionados a través de esa clase. Aquí tenemos, por ejemplo, dos elementos, el elemento P y el elemento H3, que tienen la clase centro. Luego, en la parte de CSS vamos a llamar a esta clase utilizando un punto antes del nombre de la clase. Entonces hacemos punto, el nombre de la clase, y ya comenzamos a escribir el bloque en donde se van a especificar todas las reglas de CSS para esa clase. Aquí tenemos una diferencia en donde también se pueden especificar que un solo elemento del HTML, un elemento específico, que se vea afectado por una clase. ¿Cómo? Tenemos que escribir el nombre del elemento punto su clase, el nombre del elemento al que queremos dar ese estilo punto la clase. Entonces solo le va a dar a la P, a todas las P que tengan la clase centro. Y tenemos más un ejemplo de selectores de clase donde los elementos HTML también pueden hacer referencia a más de una clase. Teniendo este ejemplo, tenemos un elemento P aquí en donde tiene la clase centro y también tiene la clase rojo. Entonces en nuestra parte de CSS tendríamos que tener una clase para centro y una clase para rojo. Entonces nuestro elemento P puede utilizar estas dos clases haciendo el atributo class, llamando a la clase centro, espacio, la clase rojo. Después tenemos el selector de agrupación, donde todos los elementos HTML se pueden seleccionar
de una sola vez. Como este ejemplo, tenemos aquí una P, un H1 y un H2. Todos estos elementos podemos seleccionar una sola vez y aplicarle un mismo estilo a todos ellos. En este caso entonces seleccionamos el H1, el H2 y la P de nuestra página, y a todos estos tres le aplicamos un solo estilo. Con esto podemos ahorrarnos bastante código. Aquí tenemos todos los selectores simples que estamos estudiando. Los selectores por clase. Aquí tenemos un ejemplo, punto intro, por ejemplo. Este intro sería una clase que le vamos a aplicar a un elemento. Esto selecciona todos los elementos con la clase intro. Pues tenemos el selector por ID nombre. Selecciona el elemento que tenga el ID nombre. Un selector de elementos. Aquí tenemos por ejemplo una P que selecciona todos los elementos P que tengamos en la página. Y luego tenemos los selectores de agrupación, en donde podemos seleccionar varios elementos de una sola vez. Aquí por ejemplo estamos seleccionando una div y una P. Selecciona todos los elementos div y todos los elementos P que tengamos en nuestra página. Bien, con esto entonces ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico.